Bueno, buenas noches, profesor. Nosotros ya le vamos a presentar el análisis de dos proyectos, un proyecto de alcantarillado público y de evacuación de agua y lluvia. Nuestro grupo está compuesto por Enzo Rojas, Claudio Retamal y Eduardo Mena. Como introducción, el alcantarillado público es una obra que a través de red de tuberías subterráneas que básicamente lo que hace es evacuar las aguas servidas de las viviendas, tratar de evacuarlas a una planta de tratamiento y posteriormente retornarlas a cursos naturales, como pueden ser los ríos, lagos o mar. Y las obras de agua y lluvia corresponden a infraestructura diseñada para tener los escurrimientos originados de los eventos de precipitación y evitar que estos inunden las ciudades. El objetivo general es principalmente analizar los proyectos, tanto especificaciones técnicas, materialidad, las bases de las licitaciones, las maquinarias, la herramienta utilizada, los procesos constructivos, lo específico, identificar los materiales utilizados, evaluar las diferentes pruebas hidráulicas, planificar la construcción de la red de alcantarillado y la construcción de la red de agua y lluvia, desarrollar sistemas de seguridad, higiene y del medio ambiente, mencionar los diferentes tipos de elementos de protección al momento de estar trabajando en estas obras, entre otras. El proyecto de alcantarillado público que elegimos nosotros es principalmente la ampliación de un colector de agua lluvia ya existente de agua servida en los altos de Trehuaco, en la comuna de Trehuaco. Las características principales del proyecto: se planea la construcción de la ampliación de la red de alcantarillado que va a beneficiar a 27 familias, la cual tiene una longitud total de alrededor de 582 metros, y la principal red, el material a utilizar va a ser de PVC, tuberías de PVC de policloruro de vinilo, de diámetro 200. Las excavaciones: el proyecto considera excavaciones de variable de profundidad entre el metro 2 a 4 metros, de acuerdo al perfil longitudinal entregado en planimetrías. Según la NSH 349, se deben considerar las ventilaciones en las zanjas de profundidad igual o superior a 1.5 metros, por lo que nuestro proyecto sí debe considerar las instibaciones correspondientes. Los rellenos: en resumen del material de relleno, se resume como la cama de apoyo de arena, con 76 cubos, el relleno lateral del material seleccionado, 140 cubos, el relleno de primera capa con material seleccionado también, de 152 cubos, y el relleno final con material de excavación, 175. Todo el relleno, obviamente, con su compactación correspondiente y las pruebas de densidad que especifica la especificación técnica. Las tuberías, como mencioné anteriormente, serán de PVC, de diámetro 200, y las uniones se harán mediante acopio integral y llevan goma, además de su respectivo anillo de hermeticidad, que esta imagen al final comprueba cómo conectan ambas tuberías y lo que hace el sello que lo reproduce la goma en su interior. La cámara de inspección tipo A: los materiales a utilizar en la cámara principalmente son los escalines de acero galvanizado, que van cada 30 centímetros por normativa. El hormigón son 170 gramos por metro cúbico. Para la construcción en el terreno con presencia de agua, el hormigón
También considera hormigón de dosificación 235 kilogramos de cemento por metro cúbico. Y mortero de pega de 510 kilogramos por centímetro. No, por, sí, centímetro por metro cúbico. Para la construcción de los estucos, que al final, ¿por qué lleva tanto cemento? Es porque el estuco debe tener una buena permeabilidad para que evite filtraciones al terreno. El acero que se contempla en esta construcción es de dosificación AC6342H. El anillo son 3 piezas. El anillo prefabricado con cono excéntrico, anillo prefabricado cilíndrico, que es la chimenea, la tapa tipo calzada, de diámetro 60. Los elementos de la cámara, los escalines, como anteriormente mencionamos, de fierro galvanizado de 3/4, y las tapas que incluyen una armadura, y estas están rellenas de hormigón con una dosificación de 425 kilogramos por centímetro cúbico, y su peso aproximado es de 82 kilogramos. La etapa que conforma la construcción, la instalación de faena, que contempla instalaciones provisorias, series perimetrales, instalación de oficinas, instalación de bodega, instalación de talleres, instalación de letreros de obra, de baños, todo lo necesario. Como son alrededor de 580 metros, la instalación de faena se va a distribuir en diferentes puntos. La rotura de pavimento, se contempla la demolición de un pavimento ya existente, para lo cual se va a necesitar la retroexcavadora, un camión pluma, demoledores y la placa compactadora posterior para su posterior compactación del terreno. Los materiales también, el hormigón, los moldajes, la base estabilizada y el geotextil correspondiente. El replanteo y trazado, tenemos PR1, que son cotas, la elevación es de 92.72, y el PR número 2 con una elevación de 90.54. Los movimientos tierra las etapas que necesitan son la solicitación de autorización, instalación de señalética, armado de ventilaciones y el compactado del suelo del sello de fundación. La instalación de tubería, principalmente su proceso contempla la colocación de arena de espesor de 10 centímetros, la posterior instalación de la tubería, la unión de las tuberías, el relleno lateral compactado, el relleno de la primera capa y el relleno final, que es ya donde queda la cota del nivel de terreno. Los rellenos y la construcción de cámara, las maquinarias utilizadas son la retroexcavadora, el camión tolva, la herramienta eléctrica como el demoledor, los cortadores de pavimento, las herramientas manuales, palas, carretillas, entre otras. Y la maquinaria para poder incorporar la cámara, se contempla un camión pluma, un pulpo de guisado y las herramientas menores correspondientes para la posterior instalación. Ya las pruebas hidráulicas que tenemos varios tipos de pruebas hidráulicas, de pruebas de las instalaciones. Tenemos la prueba de la bola, prueba de humo, la prueba hidráulica, la prueba de espejo y la prueba de cámara de alcantarillado. La prueba de la bola consiste en introducir una bola esférica con el diámetro inferior al 3% de la tubería. Se introduce y se revisa que no tengamos escorias al interior de la tubería o resaltes. La prueba del humo consiste en sellar todas las instalaciones y aplicarle humo a presión y verificar por dónde tenemos escape de presión del sistema. La prueba hidráulica consiste en aplicarle presión con agua. Esto también se llama la prueba del balde, que se le aplica a unos 6 metros de presión y se ve cuánto baja la presión en 3 minutos. La prueba del espejo consiste que en un extremo de la tubería se instala un espejo y en el otro extremo instalamos un foco, una luminaria. Y mediante movimientos circulares se revisa si en el espejo el reflejo tiene la misma trayectoria.
La prueba de cámara de alcantarillado son unas pruebas visuales que se ven, que no tenga fisuras, que el estuco tenga buena presentación. Ya. Mediante el análisis de las diferentes especificaciones técnicas, de los planos de alcantarillado, llegamos a nuestra programación que nos dio 170 días hábiles, y en nuestro proyecto nos daban 290 días corridos, por lo que si contamos fin de semana y todo, estamos 5 días inferior a los 290. Los protocolos de control de nuestra obra, tenemos varios tipos de protocolos. Tenemos protocolos para hormigones, protocolos de topografía, protocolos de excavaciones y protocolos de pruebas hidráulicas. Este es un protocolo de ejecución estándar. Uno en la parte superior identifica el plano, la fecha, el encargado de la obra. En la parte intermedia selecciona el elemento que uno desea ejecutar, como son hormigones, replanteos, trazados. Y en la parte que se desglosa, tenemos las diferentes partidas que pueden ser enferradura, pueden ser elementos horizontales, elementos verticales, grados de hormigón, grados de trazado. En la parte inferior tenemos lo que es la representación de un croquis de la obra. Aquí se dibuja en una forma gráfica el elemento que nosotros vamos a revisar. Y acá abajo al final es una observación del PAC, de calidad, el encargado de la obra y el responsable que recibe el trabajo. Los sistemas de seguridad. La norma aplicable a nuestro sistema es la ley 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La NSH 436, prescripciones generales acerca de la prevención de riesgo. La NSH 349, prescripciones de seguridad en excavaciones. Eso es lo que hablaba sobre las intimaciones. Y la NSH 438, que son las protecciones para los trabajadores, que son los EPP. Este es un esquema de un trabajador con todo su EPP. Tenemos el casco, la antibarra, la protección auditiva, chalecos reflectantes, los pantalones de seguridad, que generalmente son overoles de manga larga para la protección solar. Tenemos guantes de protección de anticorte, serían de carretilla, arnés anticaída, y tenemos los calzados de punta de acero. Como equipos adicionales tenemos las cintas de peligro, que son para delimitar las áreas de trabajo, barreras de seguridad, que pueden ser estas plásticas móviles o pueden ser de madera, que son rígidas, como para que la gente no se acerque a la obra y pueda caer a la excavación profunda. La señalización, que es sumamente importante cuando tenemos excavaciones profundas. La estación de emergencia, que por reglamento en todas las obras están presentes, en contra de la camilla, extintor, botiquín, alarma, cuello ortopédico, pulpo. ¿Cómo evaluamos un riesgo? Primero lo hace el responsable de la obra y clasifican las actividades que van a desarrollar. Después luego identificamos los peligros, se determinan los riesgos, se deciden si los riesgos son aceptables o no son aceptables. Se elabora el plan de acción, el control de los riesgos que van a tener, y resumen un plan adecuado que lo hace la prevención de riesgos. Esta es la matriz de riesgo y se desarrolla calculando la gravedad, la probabilidad y el nivel de riesgo. Cada uno le da un puntaje y se busca la tabla, la probabilidad, el riesgo, y ahí decimos. Y aquí uno nos va indicando la gravedad de la opción. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proyecto que elegimos en la evacuación de agua lluvia, que se llama Construcción y Solución de Aguas Lluvias Villa Ignacio, Serrano, en la comuna de Lampa. Bueno, aquí tenemos el proyecto que responde a la construcción, como dije antes, de una solución de aguas lluvias que contempla en el plano, como se diferencia, tenemos cámaras de inspección, cámaras de cantadora, tenemos sumidores, tenemos rejilla, y el cual atravesamos aquí la calzada y hay que reparar la calzada nuevamente y hacer la compactación de la tubería. Bueno, el proyecto está compuesto por drenes, el geotextil, la gravilla, tubería, hormigones,
tapas de cámara y solera. Bueno, aquí tenemos un equipo y material, que es el dren, el que va a ser ocupado para evacuar el agua residual de la lluvia. Tenemos el geotextil y esto lo vamos a colocar mediante las excavaciones con retroexcavadora y herramientas manuales. Estos van armados entre sí. Tenemos las tuberías. La tubería es de PVC con diámetro de 40. También tenemos PVC ranurado, también con diámetro de 40, y la arena que es la parte inferior para la tubería. Bueno, los equipos también a utilizar es la placa compactadora, la retroexcavadora para la excavación y la herramienta. Como vemos, tenemos diferentes tipos de relleno. Este es un corte, un detalle de la excavación que se va a hacer. Tenemos la tubería, tenemos la primera capa de apoyo que dice que la primera capa, el tamaño del material a utilizar no debe ser mayor a 13 centímetros. Debe ser con una compactación a 95% del cóctel modificado. El segundo relleno, el relleno inicial, como podemos ver, que es sobre los lados laterales y superior, que también dice que puede ser hasta 30 centímetros de compactación. Y la clave dice, la clave compactada tiene que tener un 95% del cóctel modificado en capas de no más de 15 centímetros sueltos y máximo 25. El siguiente relleno ya es relleno intermedio, compactado también al 95% del cóctel modificado, con capas de no mayor a 30 centímetros. El relleno final dice que también es relleno compactado al 95% del cóctel modificado y por capas no superiores a 30 centímetros. Bueno, en este sistema también tenemos cámaras de inspección. Los materiales son de hormigón, acero, y la tapa de cámara que es tipo calzada, que es de hierro. Los tipos de cámaras, tenemos tipos de cámara A y B, cámara de inspección y captadora y sumidero. Bueno, aquí tenemos el tipo de cámara tipo B, que vemos que es la tapa tipo calzada. Tenemos los escalines, que como nombramos anteriormente, estos también van cada 30 centímetros y son de acero. Y tenemos la banqueta. La banqueta es como el remate que se le da a la cámara para tener una buena visual hacia el inspector. Y tenemos la tubería que va al medio. La cámara tipo B es casi de la misma estructura, pero como aquí dice que tiene una chimenea de cono, que esta puede ser prefabricada o fabricada en situ. Y es lo mismo que la cámara tipo B, que tiene la banqueta, el cuerpo y los escalines que también van a cada 30 centímetros. Eso también en la cámara tipo A y B. Tenemos las cámaras de inspección, que dicen que también son de hormigón, acero, y también tienen la cámara, o sea, la tapa de cámara tipo calzada, puede ser también de ladrillos. Dice en las especificaciones técnicas. Y estos ladrillos deben ir estucados también. Bueno, tenemos el detalle de la planta decantadora, como dice aquí, que entra el agua residual de las lluvias de la calle, y aquí en este espacio tenemos un decantador donde queda todo el sedimento que arrastra el agua, y aquí vemos la salida hacia el tren colector, que sale solamente agua limpia, y tenemos la cámara arriba tipo calzada. Tenemos los sumideros, que también son de hormigón, acero, también tapa cámara tipo calzada, moldaje, y también pueden ser de ladrillo. Y soleras tipo A, que es la reposición de acuerdo a la que tenemos que hacer para el corte del camino. ¿Ah? Sí, pues la rejilla. Sí. Esta es la rejilla que va a ir superficialmente en la calzada, la cual va a absorber todo el agua, va a escurrir el agua dentro de ella. Acá tenemos el detalle del sumidero, que esta es la rejilla que está aquí abajo en el corte E, donde recibe el agua, y esta la distribuye. Y esta es la tapa donde va la tapa, donde uno va a inspeccionar el sumidero. Bueno, los dados de refuerzo, o machón como comúnmente se le dice, el detalle aquí, que es de 30 centímetros, dice, de hormigón en segunda etapa dice,
el colector que llega a las cámaras y el machón se encuentra aquí para recibir los golpes de agua que pueda suceder y no deteriorar la cámara proyectada. Como conclusión, analizar los diferentes documentos que tienen nuestros proyectos, como documentos de especificaciones técnicas, los documentos económicos, logramos analizar con una mayor precisión los tipos de materiales, la mano de obra y los equipos que vamos a utilizar, y así logramos una programación más eficiente. Y mediante esta eficiencia pudimos destinar con mayor precisión los recursos que vamos a ocupar en la obra, los recursos de mano de obra, recursos financieros y los recursos de maquinaria que vamos a presentar. Eso sería todo, muchas gracias por la atención.